Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, esto es Exposed y hoy vamos a ver un tema bien interesante acerca de la sola escritura. Básicamente lo que voy a hacer es reaccionar a un video de un colega, el Guerrero Apologista, muy buen canal, voy a dejar la descripción en el link de abajo y vamos a ver esta reacción acerca de una charla que él tuvo con un católico en relación a lo que él cree de la sola escritura. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar y en base a eso vamos a contestar. Let's go. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist. Reacting to news, expose the truth. Hosted by Mara with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus. You ain't gotta wonder why the world's at war. Governments may crumble. These chaotic times, it's the light we chose. Removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go. Bueno, ya estamos acá y ahorita vamos a hacer la reacción al video que tuvo el Guerrero Apologista, Osman y Santiago Alarcón, ¿verdad? De Rincón Apologético. Creo que es un conversatorio, una charla que ellos tuvieron acerca de la sola escritura y queremos ver las posturas que tienen ambos. En este caso, voy a hacer la reacción más orientada a lo que está diciendo Santiago en principio y vamos a ver de qué trata. Vamos a ello. ¿Sientes de ese diálogo que te gustó a ti? La mejor definición que han dado de la sola escritura. Ok. Vos comenzás preguntándole qué es la sola escritura y Exacto. cuál es la definición que puede dar. Y a mí me parece, pese a que no hay una definición vinculante oficial, creo que es la definición... Alto. Aquí empezamos mal. Aquí empezamos mal porque tenemos que saber bien que sí existe una definición. Sí existe una definición. ¿Saben cuál es el problema? Que Santiago lo está viendo desde los lentes del catolicismo. O sea, la sola escritura es uno de los principios fundamentales de la Reforma protestante. Y no tiene una definición oficial, si bien es cierto y vinculante, universal, aceptada. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos protestantes, pero no estamos, y como protestantes, no definimos, ¿verdad? O no se define por una autoridad central como si lo tiene el catolicismo. En este caso sería su magisterio. Sin embargo, sí existe un consenso general entre protestantes y las tradiciones nuestras, ¿verdad? En función de su significado y su aplicación. Entonces sí existe. Y esto más, lo vamos a ver. Si ustedes lo ven acá, definitivamente, aquí está. O sea, existe un consenso general en relación a lo que es la sola escritura. Solo porque él piense como católico que no existe, entonces desde ahí ya partimos mal. Vamos a ver entonces qué más nos dice Santiago en esta plática. Ya empezamos ahí un poco raro. Más, ¿cómo decirle? Más acertada que escuché en el mundo de la apologética protestante de la sola escritura. Y no esperaba menos de Noel tampoco. Claro, lo que pasa es que el concepto de sola escritura tiende a desvirtuarse mucho, ¿no? Yo no es que juzgo a las personas que dicen, no, pero es que sola escritura es soloísmo bíblico, entonces ¿por qué dice sola escritura? Entonces, bueno, uno empieza a hacer la explicación ahí con respecto a ese tema. Viste que también hay mucho por ahí que se dice sola escritura cuando en última instancia lo que terminan siendo es soloístas bíblicos, pues. Es cierto. Que no es lo que nosotros defendemos como tal, pues. Yo creo que, pese a que ustedes dicen que hay una diferencia entre la sola escritura y el soloísmo bíblico, yo no creo que sea así cuando lo llevas a última instancia. Yo no entiendo por qué Santiago quiere empujar lo que él cree en función a lo que nosotros le estamos diciendo. En este caso, a lo que Osman le está diciendo, porque él está siendo bien claro. Si bien es cierto, hay gente que empuja esto siendo soloístas bíblicos, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias, no es lo mismo que sola escritura. Y ya Osman le dice, mira, no es lo mismo, pero él sigue empujando y todavía dice, pero mira, aunque ustedes dicen, yo creo que no. Y entonces él se queda con lo que él cree, no con lo que se le está explicando. Más allá de eso, es cierto, hay mucha gente que es más evidente su soloísmo bíblico. Claro. Vaya a saber quién se inventó esta terminología, pero me parece muy bien aplicada. Hay gente que sí es soloísta
mí me parece que aún el que sostiene lo que vos defendés como sola escritura, si lo empujás y lo presionás, va a terminar siendo un soloísta bíblico, pero entiendo que entre ustedes marcan una diferencia. Ahora, ¿cómo? Porque ambos reconocemos que no hay una definición formal y vinculante. Me da risa que dice que ambos sostenemos. Osman no sostiene eso, él fue claro. Claro que existe una definición, no que ambos creen eso. ¿Cómo uno llega a la conclusión de que, mirá, por dar un ejemplo, ¿no? El doctor Enuel Hernández tiene una correcta definición de sola escritura y no otro personaje? ¿Cómo uno puede matizar? Porque en definitiva uno podría hacer eso si tuviéramos una definición formal de lo que es, y en la medida en la que esta persona se hace... Ya hay una definición formal. Que las personas no sepan explicarlo o no sepan esa definición y se vayan al reduccionismo diciendo es solo lo que dice la Biblia, esas son esas personas. Pero sí hay una definición. Muy bien, entonces como les decía, vamos a poder ver ahorita una pequeña tabla en relación a las diferentes posturas de las que está explicando Osman, que es donde ha estado siendo bien claro lo que es soloísta, sola escritura y prima escritura. Entonces nos vamos a ir ahorita a ver esto. Vamos a ver. Vamos allá. Entonces, si ustedes se fijan, este es el aspecto en relación a lo que son los tres. Entonces, digamos, la posición bíblica. Ok, sola escritura. La Biblia es la autoridad suprema y final. Si bien es cierto, podemos utilizar otras fuentes que son útiles, la experiencia, la tradición, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Pero nada de eso está por encima de la escritura. De ahí la prima escritura, que era lo que estaba hablando Santiago, diciéndole que algunos protestantes defendían esto, es que la Biblia es la principal autoridad, pero se considera otras fuentes, también inspiradas como la tradición, razón, experiencia, tienen ese peso, siempre y cuando, como bien lo dijo Osman, no contradigan a la escritura. O sea, siempre la escritura está por arriba. Y el soloísmo bíblico me dice que la Biblia es la única fuente de autoridad y rechaza todas las demás. Entonces aquí sí ya no, porque nuestro quehacer teológico también se apoya en la experiencia y la tradición. Entonces no puedo decir yo solo la Biblia y de aquí yo no me muevo. Entonces eso es. De nuevo, ¿qué pasa cuando tiene una relación con la tradición? Entonces la sola escritura me dice que la tradición es respetada, pero debe ser corregida si contradice a la Biblia. Eso es uno. La prima escritura, la tradición tiene un papel complementario como tal, ¿verdad? Pero no está por encima de la Biblia. Y de nuevo, el soloísta bíblico pues lo rechaza. Y con otras fuentes de autoridad, como yo les decía, pues la tradición, la razón, la experiencia en la cual nos apoyamos en nuestro quehacer teológico, ¿verdad? Con la sola escritura. La prima escritura acepta un rol importante para la tradición, la razón y la experiencia. Pero de nuevo, siempre subordinadas con la Biblia. Y el soloísta bíblico, pues definitivamente rechaza todo eso. Para que ustedes vean cuáles son esas diferencias. Lo que es la sola escritura, para no hablar en el aire. ¿Qué es la sola escritura para vos? Básicamente lo que te acabo de decir, sola escritura sostiene que lo único infalible, lo único infalible es la escritura. Más reconoce a otras autoridades, solo que no le otorga el grado de infalibilidad. Cosa contraria a la prima escritura, porque prima escritura, cuando la tradición o los concilios, los obispos no contradicen a la escritura, se le puede otorgar el grado de infalibilidad a eso particularmente, pues. Cuando no contradice a la escritura, pues. ¿Entiendes? Solo que sola escritura no le entrega esa infalibilidad ni a la tradición ni a la iglesia. Me parece que lo que está diciendo Osman es totalmente acertado. Y ahí está correcto. No debería de haber ningún tipo de duda de parte de Santiago en relación a lo que es la sola escritura. De nuevo, sola escritura es un principio que sostiene que la Biblia es la única autoridad infalible y suficiente en materia de fe y práctica para los cristianos. Punto. ¿Por qué infalible? Hasta la misma Biblia lo dice. Pues entonces,
En cambio, el católico sí eleva al magisterio, ¿verdad? Y a la tradición igualmente infalible. Y ya vamos a ver algunos textos donde incluso Jesús habla y advierte un poco sobre el tema de las tradiciones. Entonces, me parece que Osman está siendo claro, preciso y conciso con la definición. Y vos sos sola escritura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me aferro al principio, principio epistémico de sola escritura. Está muy bien que lo aclares, porque por este espacio han pasado muchas personas, incluidos muchos apologistas de la Alianza Evangélica, y con ellos he hablado y varios de ellos han defendido el concepto de prima escritura. Vos de eso sos consciente, ¿verdad? Que le entregan inspiración a la tradición. No, que sostienen prima escritura y que algunas veces hasta intercambian como si fueran intercambiables sola escritura con prima escritura. Bueno, está interesante esto que pregunta Santiago, porque se ha encontrado con protestantes que defienden la prima escritura. Ya lo vamos a definir acá en función de lo que es cada cosa. Ambos estamos de acuerdo que son, independientemente de que vos lo creas o no, sí. Ambos estamos de acuerdo que son dos cosas distintas. Pueden tener parecidos. Exacto, son muy parecidos. El tema está en que yo entiendo que prima escritura entrega inspiración a la tradición, si no contrapone a la escritura, ¿entiendes? Esto es bien importante lo que dice Osman, porque definitivamente esa es la definición. Entrega esa infalibilidad siempre y cuando no contradiga la escritura. Entonces, si ustedes se fijan, siempre la escritura está on top. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Ya vamos a ver un cuadro en función de esto, a lo que nos referimos. El católico no te sostiene esa idea per se. Porque iba a decir, perdón, porque si no sería sola escritura. ¿Qué? No, claro, no entiendo. Si prima escritura no fuese lo que vos estás diciendo, prima escritura sería sola escritura. Exactamente, exacto. Que se le puede reconocer su autoridad, pero no hizo su inspiración o su infalibilidad como tal, pues, ¿entiendes? Me parece muy sano lo que estás diciendo. Es muy sano, porque independientemente de que nos encontramos en veredas opuestas, la honestidad intelectual es lo que debe primar. Y cuando algunos... Me encanta esto que acaba de decir Santiago y quiero ponerle bastante énfasis a él, porque cuando dice honestidad intelectual, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Creo saber a qué, pero vamos a ver a qué se... Con el objetivo de ganar un debate, intercambian conceptos pensando que son sinónimos o presentándolo como sinónimos. Eso, con todo respeto lo digo, es un engaño. Prima escritura no es lo mismo que sola escritura, porque si no, la razón de ser de su definición o del concepto como tal, los términos que se utilizan no tendrían sentido. ¿Para qué vamos a utilizar el término prima escritura y sola escritura si estamos hablando de lo mismo? Me gusta esto que Santiago está diciendo, porque realmente cuando él habla de honestidad intelectual y que también nos dice que la sola escritura debe demostrarse a través de la palabra, pero es curioso porque cuando él habla con otros protestantes y le hacen preguntas bastante complicadas en función a dogmas que su iglesia cree, primero nunca responde y segundo, siempre se va por las ramas. ¿Por qué? Porque no se encuentran ese tipo de cosas. Por ejemplo, purgatorio, por ejemplo, la Inmaculada Concepción y así sucesivamente, la dormición y otro montón de cosas que se han venido gestando por folclore de la época, etc. Y no se sostienen. Entonces, ¿dónde queda esta honestidad intelectual? Entonces, y la manera en cómo él razona me parece que es bastante falaz. ¿Por qué? Porque él exige cierta información, cierta lógica en base a las respuestas que le van a dar sus invitados, pero cuando se aplica esa misma lógica a él, ahí ya no aplica y él no la hace. Y viene y dice, no, pero nosotros tenemos la verdad, nosotros estamos en la verdad, ustedes están en el error, etc. Pero cuando aplicamos esa misma lógica, ya no es lo mismo. Entonces, sí, exactamente. Necesariamente tienen que ser distintas. Ahora, vos sos sola escritura. Sí, exacto. Sí, yo soy sola escritura. Ahora, Santi, ¿por qué
para ti sola escritura representa un problema? Sí, lo Bueno, puedo tiene llamar varios así, ¿no? problemas. Tiene varios problemas. El primer problema. Qué excelente pregunta la que le acaba de hacer Osman. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema de hacer sola escritura? Vamos a ver qué dice. El primer problema es que sola escritura necesariamente debe ser enseñado por la escritura. Ahí está. Es exactamente lo que venimos hablando. Lo que les digo. Entonces, necesariamente, fíjense bien, necesariamente tiene que ser enseñado por la escritura. Pero cuando nos vamos a los dogmas de ellos, ahí ya no aplica. Ahí la Inmaculada, el purgatorio y este montón de cosas y cosas que son vinculantes para la salvación. La infalibilidad papal. O sea, imagínense ese tipo de cosas. ¿Y dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? Fíjense, es bien astuto Santiago realmente, pero vamos a ver. Ok, sola escritura necesariamente debe ser enseñado por la escritura. Por ¿De forma definición, implícita o de forma no importa. explícita? No importa. Implícito o explícito no importa, porque imagínate que para yo también conceptualizar la teología cristiana, para conceptualizar cosas como la doble naturaleza de Cristo o la Trinidad, no necesitó definiciones explícitas en las Escrituras. Claro, está implícita esta definición en las Escrituras. Y lo vamos a ver, y tiene razón Santiago. Bueno, él no necesita que sea explícita, pero por lo menos implícita. Vamos a ver. Claro, se guió claro. por lo enseñado implícitamente en las Escrituras. Entonces yo también puedo entender de que si la sola Escritura aparece de manera implícita, es una buena defensa. Ahora, lo único que sí, y me gustaría escucharte, ese es el primero de los muchos problemas que para mí tiene la sola Escritura. Pero lo que sí, yo he debatido con gente que me ha dicho de que no es una enseñanza bíblica la sola Escritura. Y son apologistas protestantes. Entonces, acá es en donde yo encuentro también otro problema, porque de repente, a mí me parece como protestante que tu postura es coherente, porque necesariamente, si vos crees en sola Escritura, de alguna manera tenés que justificarlo mediante la Escritura. Claro, y me parece bastante bien. Lo que está diciendo Santiago es lógico. Si yo estoy apelando y diciendo que soy sola Escritura, claro, tiene que haber componentes y cómo esto está pegado a la Escritura. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero como les digo, cuando aplicamos estos mismos criterios a lo que ellos creen, ahí se cae todo. Vamos a ver. Ahora, yo no puedo entender al protestante que te dice, yo creo en sola Escritura, pero no la puedo justificar mediante la Escritura. Claro, pero que tal vez son protestantes que no saben. Así de sencillo, y no lo pueden justificar. Entonces, como no lo pueden justificar, viene Santiago y encierra a todo el mundo y dice, ¿sabes qué? Entonces, ese es otro problema que yo encuentro. Me parece que no es honesto de parte de él. Pero bueno, aquí está Osman para demostrarle que sí, que está implícitamente en la Escritura. Vamos a ver. Me parece que es una contradicción por parte del apologista protestante. ¿A vos qué te parece esto? Depende, te explico, porque sola Escritura no se opone al desarrollo teológico de la misma. Entonces, no sé qué clase de error habría en un, digámoslo así, desarrollo teológico que le entrega solamente la infalibilidad a las Escrituras, ¿no? Más allá de eso, yo personalmente puedo pensar que sí podemos encontrar de forma implícita en las Escrituras el principio epistémico de sola Escritura. Ojo, no es que lo llaman de forma literal, porque también viene el que te dice, no, dime dónde está sola Escritura, así que los apóstoles dijeron no pido eso. Correcto. Pero el principio epistémico ahí está. Clarísimo. Ya eso es caer una falacia de petición de principio. Entonces y ojo, y estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo también, imagínate que como católico, también me suscribo al desarrollo teológico. Pero desarrollo teológico no equivale a no está en la Biblia y a partir de ahora lo creo. Eso no es desarrollo teológico. Ajá, exacto. A eso es a lo que voy porque... O sea, yo lo que te exijo a vos como sola Escritura es que, al menos de forma implícita y en un estado embrionario, que luego con el pasar del tiempo va a desarrollarse, aparezca
conceptualmente, ni siquiera la mención explícita, la idea de lo que la sola escritura es. Vos lo que decís es que la sola escritura es, por definición, o la definición que vos manejás es que lo único infalible es la escritura. ¿Vos me podés eso demostrarlo con la escritura? Claro. Sí, creo que sí se puede encontrar un principio similar o implícito en las escrituras, más que similar, implícito, y es por lo menos en el caso de los hebreos. Un caso muy famoso y que creo que muchos apologistas lo pueden citar, que es el caso de los bereanos, ¿no? No sé si tienes Recordame el pasaje, por favor. ¿Cuál era? A grosso modo, que es donde... Ok, lo busco yo en la Biblia. Lo busco yo en la Biblia. Quédate tranquilo. Vale. Genial. Es en Hechos, capítulo 17. Claro. Si querés lo leo y lo desarrollás. ¿Está bien? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Al menos la versión que acabo de leer es la Reina Valera 1960, Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Sí, genial. Ahí tú no encuentras el principio epistémico de lo que acabamos de definir, no encuentras el principio de sola escritura. No. Él dice no, así sin... Yo creo que ni volvió a leer el texto. Pero el principio se encuentra y está bien claro. Y lo vamos a ver. Vamos a ver el texto para que ustedes lo puedan ver. Bueno, vamos a ver este texto de los bereanos. Vamos a analizarlo bien de acuerdo a lo que Osman le dijo a Santiago. Dice, Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo me vas a decir que no está implícito el desarrollo de sola escritura acá? Que está aquí sola escritura. ¿Cómo me vas a decir eso si estas personas de Berea, ellos escudriñaban cada día las escrituras como tal? Si estamos hablando del Antiguo Testamento, está bien, y ellos eran judíos, está bien, pero fíjate bien, para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué? Porque ellos venían, hablaban y ellos querían saber, ok, ¿cómo sé yo que esto era verdad? Me iba a las escrituras. Me parece que está bastante claro lo que está enseñando la palabra acá. Pero miremos a ver qué sigue diciendo Santiago. Estoy bien curioso. Recordá que tu definición, ojo, reitero, no estoy pidiendo una definición explícita. Claro. Estoy aceptando que la idea aparezca de forma implícita y en un estado embrionario. Pero recordá que vos lo que tenés que demostrarme con la Biblia es lo único infalible es la escritura. En ese pasaje que te acabo de leer, yo no encuentro que el autor lo que quiera comunicar es que lo único infalible es la escritura. Ok. No estoy hablando vamos a decirlo. Pero me parece que aquí Santiago, no está entendiendo. O sea, estamos buscando que esté el principio de sola escritura en la palabra. Ahora, ¿qué estábamos diciendo que era sola escritura? Sola escritura dijimos que es un principio que sostiene que la Biblia es la única autoridad infalible y suficiente de materia de fe y práctica para los cristianos. En materia de fe. Infalible. Y los bereanos acá inmediatamente se fueron a la escritura. Se fueron a la escritura para ver si esto era así. O sea, ¿no es suficiente? ¿No es la escritura autoritativa? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver. Así en que lo único infalible es la escritura, pero voy a lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros leemos el texto, vemos obviamente que ellos están leyendo el Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy en día conocemos Así es. como el Antiguo Claro. Testamento, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se iban a dar cuenta los de Berea que lo que Pablo y creo que era Silas, si mal no recuerdo que leíste ahí,
o Bernabé, lo que estaban enseñando era correcto. ¿Cómo ellos, por medio del Antiguo Testamento, se iban a dar cuenta que eso que ellos estaban enseñando era verdad? Tal cual. ¿Cómo se iban a dar cuenta? ¿Qué otro medio tenían para darse cuenta que eso era verdad? Fuente que tienen en común en ese preciso momento en la historia los cristianos y los Ajá. judíos son las escrituras. Pero lo acaba de decir, es correcto. Es la escritura. Y ya vamos a ver otros textos más adelante que pues, eso se ratifica una y otra vez. Está implícito ahí el principio de sola escritura. Pero ellos dicen pero Pablo los llama nobles por ir a la escritura a revisar. Exacto. Si ellos lo que... Así es. Ajá. ¿Cómo se iban a dar cuenta? Por medio de las escrituras. Claro, porque la fuente que tienen en común cristianos y judíos de la época es la escritura. Entonces sí. Entonces sí podemos encontrar, digámoslo así, de una forma implícita que el evangelio estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En ese sentido sí lo podríamos encontrar. Sí, claro que sí. Eso es básicamente lo que sostiene sola escritura. No, pero pará. Y voltea a ver así a todos lados y se ríe. Pues claro, el evangelio estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento forma parte del canon total de la Biblia, de la escritura. Entonces, ¿a qué se están refiriendo? O sea, estamos hablando de la escritura. Vamos a ver. Pará. Nuevamente, fíjate, porque yo también como católico, yo no sostengo sola escritura. Y yo como católico creo que en el Antiguo Testamento aparece en sombra el Evangelio de Jesucristo. O sea, para sostener eso, para creer que en el Antiguo Testamento aparece en sombra el Evangelio de Cristo, no se necesita ser sola escritura. Yo no soy sola escritura y creo eso. Entonces, de vuelta, mira, fíjate lo siguiente. Nuevamente, yo lo que te estoy pidiendo a vos, como apologista protestante, te estoy pidiendo. ¿Crees en la sola escritura? Sí. ¿Vos crees que podés hacer una defensa de la sola escritura yendo a la escritura? Bien. Yo no quiero pasajes explícitos, no quiero menciones explícitas, no quiero que diga la Biblia sola escritura, no quiero eso. No estoy buscando eso. Se te apagó Estoy aquí, tranquilo. Ok. No estoy buscando eso. No estoy buscando tampoco un desarrollo teológico porque estamos en un estado embrionario, así que... Pero ya se lo demostró con los bereanos. Y eso que esto solo es un pasaje, hay muchos. Te acepto también el concepto en un estado embrionario. Bien, habiendo hecho esas, habiéndote otorgado estas concesiones, yo lo que necesito encontrar en la Biblia como plataforma de la teología protestante, la revelación, la Biblia, yo lo que necesito encontrar es, de forma implícita al menos, esta afirmación que me acabas de hacer. Lo único infalible es la Escritura. Ese pasaje no dice ni de forma explícita ni implícita, ni te deja, no sé, ni te lo tira por ahí, que la Biblia sea, o que la Escritura sea lo único infalible. Ese pasaje al menos no lo dice. Claro, más allá de eso, si bien ciertamente no estás pidiendo una definición explícita que sostenga sola escritura o algo así por el estilo, como bien lo acabas de mencionar, también sería, digámoslo así, un poco, a ver, ¿cómo lo digo? Sería un poco complicado decir que la escritura misma diga que lo único infalible es la escritura, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué fue necesario que los apóstoles que llevaban la tradición oral, tal y como sostiene el catolicismo romano, por qué fue necesario que ellos sus enseñanzas la dejaran por escrito? En definitiva, mira, con todo respeto te lo digo, yo no creo que los apóstoles hayan visto la necesidad de dejar sí o sí por escrito sus enseñanzas. Yo no veo eso en el Nuevo Testamento. Porque de hecho en el Nuevo Testamento, cuando lees las cartas de los diferentes apóstoles, Juan, Pedro, Pablo y demás, ellos en reiteradas oportunidades en sus diversas cartas dicen de que tienen muchas otras cosas que enseñar, pero que lo harán cuando se vean cara a cara. Entonces, Dios mío, yo creo que aquí hay una confusión tremenda. O sea, él dice que no fue necesario, que él no cree que sea necesario que los apóstoles hayan dejado sus enseñanzas y escritas en carta. Y entonces, ¿cómo vamos a tener acceso a esa información? No hay de otra. Por la tradición, pero ¿quién tiene esa tradición? Ni ellos la tienen. Cuando tú le preguntas a un católico, ¿dónde está la tradición oral? ¿Quién la tiene? El magisterio, sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde la encuentro?
Nadie sabe. Yo creo que aquí vamos a darle un poco de fuerza a lo que dijo Osman, porque me parece buenísimo el texto de Hechos 17, 10 y 11, si no me equivoco, el que está mencionando Osman. Bueno, primero, en defensa de la sola escritura, y como nosotros podemos ver aquí, las escrituras se utilizaban como máxima autoridad. Por eso los bereanos vinieron y dijeron, vamos a escudriñar para ver si lo que me está enseñando Pablo realmente es verdad. Bueno, entonces, como podemos ver en la palabra, inmediatamente ellos revisaron y todavía, como dijo Osman, les decían nobles. ¿Por qué? Porque ellos miraban en las escrituras si esto era verdad. Entonces, ahí podemos ver que definitivamente ellos tenían con qué respaldarse. ¿Pero con qué? Con la escritura. Porque si no, ¿cómo hacían? ¿Y por qué este texto es importante? Ok, vamos a darle varias razones. Primero, la escritura como norma suprema. Eso es lo primero. Entonces, vinieron los bereanos y como no se conformaron, ¿qué hicieron? Simplemente no vinieron y dijeron, bueno, lo que nos dijo Pablo es correcto. No. Lo verificaron. Por eso ahí dice, ellos verificaron, se fueron a las escrituras para ver si eso era verdad. Entonces, ¿en qué estaban incurriendo? En una autoridad externa, ¿sí? Ya sea que pudo haber sido escrita o, digamos en este caso, oral. Ellos pudieron haber elegido cualquiera de las dos. ¿Pero a dónde se fueron? A las escrituras. A las escrituras para comprobar la veracidad. Esto es importante. Y lo otro, la escritura que era accesible en ese momento. Entonces el texto lo dice claramente, que ellos consideraban las escrituras primero que fueran accesibles para ellos y comprensibles. Eso es vital, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ellos estudiaban la escritura. ¿Para qué? Para discernir la verdad, que eso es lo que andaban buscando. ¿Y por qué podemos ver aquí la parte implícita como suficiente? Acuérdense de la descripción de lo que es la sola escritura. Entonces, los bereanos encontraron obviamente en la escritura la autoridad final para ellos decir, esto que Pablo nos está enseñando es correcto. ¿Qué más? No apelaron por una tradición oral. Entonces, ¿a qué apelaron? A la escritura, como la máxima autoridad, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Entonces, básicamente la idea de la sola escritura, ¿verdad? El principio que se encuentra es esto, que sea la máxima autoridad al final de un tema de fe para los cristianos. Entonces, a mí me parece bastante acertado el texto que Osman eligió. Vamos a seguir viendo. Entonces, en el momento en el que están escribiendo sus epístolas, yo no veo que su intención sea dejar registrado por escrito todas sus enseñanzas, porque de hecho hay muchas otras enseñanzas que las van a comunicar por vía oral. Dios mío, pero ¿cómo vas a aprender lo que ellos enseñaron? Ok, Santiago, por ejemplo, si yo hoy quiero saber sobre el bautismo, si yo quiero saber sobre la justificación, si yo quiero saber sobre el plan de redención del Señor, ¿a dónde me voy a ir? Yo no me voy a ir a una tradición oral, yo me voy a ir a las escrituras. El propio magisterio se va a ir a las escrituras. Los concilios se fueron a las escrituras. Entonces, y todavía tiene la osadía, Santiago, de decir que la idea de ellos no era dejar eso por escrito, todas sus enseñanzas. Qué complicado. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, claro. Pero y la dejaron por escrito. Claro. Ajá. Pero por una causa particular, que es la intención por la que están escribiendo la carta a una determinada comunidad. No porque ellos tienen la intención de dejar un desarrollo teológico en cuanto a todo lo que predican. Eso no es así, hermano. La intención de los apóstoles es comunicar su tradición teológica por medio de lo escrito y por medio del oral, tal y como lo dice 2 Tesalonicenses. Entonces, y con esto cierro. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Con esto cierro y te escucho. Entonces, ellos no le daban prioridad a una vía o a la otra. Ellos comunicaban por medio de dos vías. Eso quiere decir que lo que tienen en mente como autores no es que solamente la vía escrita sea utilizada por generaciones futuras para hacer teología. Esa no es la intención del autor. Y por último, y con esto te dejo, nuevamente, si vos sos sola escritura,
necesariamente, por medio de la escritura, vos me tenés que mostrar que la sola escritura es verdad. ¿Por qué? Porque vos tu afirmación, mira, prestame atención a lo siguiente, y me encanta esta charla porque sos una persona muy educada. Tu afirmación es la siguiente: lo único infalible es la escritura. Esa afirmación es de carácter teológico. Y toda tu teología como protestante debe necesariamente hallar una base o plataforma en la escritura para poder ser creída. Toda afirmación teológica necesariamente debe encontrar una plataforma en la cual apoyarse, que es la escritura, la revelación. Bien. Me encanta que Santiago, como les decía al inicio, pues él exige, pero cuando es el momento de nosotros exigir el por qué esto, el por qué este dogma, esta creencia, llevando a otros al error, entonces ahí ya salimos con otro tipo de cosas y parapetos, y realmente no funciona así. Yo les voy a dar a ustedes ahorita un montón de textos, porque al final de todo el conversatorio, Osman solo presentó uno más, pero entiendo que estaban ahí en vivo y estaban pues teniendo esta charla, pero hay muchísimos textos y les voy a dar uno. Yo creo que todos nosotros conocemos el texto de segunda de Timoteo 3, del 6 al 7. Primero que todo, nosotros tenemos que entender qué es la Biblia y qué significa para nosotros la Biblia. Primero, ¿es la palabra de Dios? Sí. ¿Es inspirada? Sí. Ok, si partimos de ahí, en ese texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado y capacitado para toda buena obra. ¿Qué más queremos saber? ¿No está implícito el principio de sola escritura? Porque fíjense que no dice toda tradición oral. No, dice toda la escritura, el texto inspirado por Dios. Si bien es cierto, acuérdense que ahorita en este tiempo, para este tiempo, no estaba cerrado el canon bíblico del Nuevo Testamento y convergían las dos formas de enseñar, obviamente porque el oral es lo lógico, yo necesito hablar para comunicar algo, para enseñar, ¿verdad? O sea, obviamente necesito la parte oral, pero también estaba la parte escrita donde ellos venían como los de Berea y corroboraban que lo que les enseñaban era correcto. Entonces, eso es indispensable. Entonces, vamos a ver ahorita estos textos para que ustedes los tengan y también puedan aprender sobre ello. Vamos a ver. Aquí está. Fíjense bien. Primero, Timoteo, que ya lo leímos, ¿sí? O sea, está claro. Hechos 17:11, los de Berea. Clarísimo. Ahora, me llama poderosamente la atención, no sé si se puede ver, creo que está un poco corrido, déjenme arreglarlo, aquí está. Fíjense en Mateo 17 del 3 al 6 y presten atención porque esto es importante, ¿verdad? Dice, el Señor respondió, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Así ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de su tradición, por la tradición humana. Fíjense que Jesús, él hace una exhortación aquí, ¿verdad? Quebrantan los mandamientos de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar los mandamientos de Dios? ¿A dónde los encontramos? En la Escritura. Y después Santiago tiene un video donde él dice que no es necesario tener la Escritura para saber quién es Dios. Él estaba haciendo una reacción a un pastor, Sugel Michelén, y eso es descabellado. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo no necesito la Escritura para conocer de Dios? ¿Cómo voy a conocer yo sobre los planes que tiene Él, el carácter de Dios, sus atributos, la historia de la creación, la iglesia, los apóstoles, sus enseñanzas, sus doctrinas, el Apocalipsis, el fin de los tiempos? ¿Cómo yo voy a saber esas cosas si no tengo la Escritura? ¿Cómo voy a hacer yo teología? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a crear esto?
Mi quehacer teológico, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a interpretar? El mismo magisterio interpreta las escrituras. Esto es una osadía a otro nivel. Es como cuando dijo que si hoy estuviera vivo Juan el Bautista, el Papa sería máxima autoridad sobre el apóstol. Entonces, realmente sabemos lo que estamos diciendo. A mí me parece que estamos saliendo de contexto. Entonces, fíjense aquí cómo el Señor da una advertencia. Aquí hay otro. Fíjense, Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra. O sea, es clarísimo. Salmo 19:7-9. Miren, este es uno de los salmos más preciosos y aquí es donde el Señor, o mejor dicho, la Escritura, habla de sí misma. Entonces, veámoslo para que miren cómo está implícito la sola Escritura en la Biblia, tal y como Santiago lo demandaba. Entonces, aquí está, Salmo 19:7-9. Fíjense, la ley de Jehová es perfecta. ¿Dónde encuentro esa ley? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Dónde voy a encontrar ese testimonio de Jehová? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Dónde están esos preceptos de Dios? ¿Dónde están esos mandamientos? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense bien todo lo que dice. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Dónde está esa ley de Jehová? En la Escritura. No está diciendo, fíjense bien que aquí no está diciendo la tradición es perfecta, la tradición convierte el alma, la tradición, está hablando de la Escritura. 1 Corintios 4-6. Y esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Fíjense bien lo que está diciendo Pablo acá, ¿sí? Para que ellos en Corintios aprendieran a pensar, a no pensar más de aquello que estaba escrito. Por eso ellos escribían, porque esto iba a quedar una vez que los apóstoles no estuvieran. Y entonces, ¿qué? Acuérdense otra cosa. Y Osman lo dice aquí en su video. Los apóstoles estaban siendo inspirados. Pero ya después de ellos, ya no había inspiración. Ya no. Entonces, aquí está lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, fíjense. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, tal cual lo que está escrito. Y para mí, este de Apocalipsis es toral porque, fíjense bien, esto ya es lo último de la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué podemos ver en estos textos? Y hay muchos más. Hay muchos más textos relacionados a esto. Que el principio de la sola Escritura, ahí está. Es toral. Es su robustez en la Escritura es clara. Es clara. Entonces, fíjense bien cómo si no tenemos claro realmente qué es y cómo lo encontramos en la Escritura, cualquiera nos puede decir cualquier cosa. Vamos a seguir viendo otra parte de este conversatorio para ir terminando y aquí nos vamos a quedar para que ustedes vayan viendo. Vamos a ver. Este momento, oralmente, ¿sí? Él podía ser infalible. Bien. Ahora, pero esa es la postura católica, eso no es sola Escritura. Pero mi punto es, ¿por qué fue la necesidad de dejar eso también por escrito?
Ok, está bien. Y es una pregunta válida. Pero ¿te das cuenta que te acabas de refutar? Fíjate No. lo siguiente, mira, Sí, fíjate eso lo sí, siguiente. pero sí es precisamente eso lo que sostiene sola escritura. No, O sea, fíjate lo siguiente. a ver, Permíteme. vale, cierra el punto para Mira comentarte algo. tu definición. Ajá. Yo te pregunté, ¿qué es sola escritura? Algo que vos crees, sostenés y predicás. ¿Qué es sola escritura? Vos dijiste que lo único infalible es la escritura. Pero me acabas de reconocer que los apóstoles predicaban el evangelio por la vía oral y que al enseñar el evangelio, la doctrina, por vía oral, eran infalibles. Eso quiere decir que los apóstoles no creían en sola escritura, que solo la escritura fuera infalible, sino que la enseñanza oral para ellos también era infalible. ¿Lo acabas de reconocer, hermano? Bien, voy para allá. Porque es que los apóstoles tenían la revelación. Y ellos aportaron escritos a la escritura. Independientemente de cuál sea la razón. Independientemente de cuál sea la razón, no. Es lo que dije hace un par de minutos. Los apóstoles estaban inspirados. Inspirados por Dios. Son dos cosas diferentes. Yo pude haber sido un alumno del apóstol Juan. Yo pude haber sido un alumno de Juan o de Mateo o de Pablo. Y sí, ellos estaban siendo infalibles en ese momento que estaban enseñando doctrina. Pero ¿qué pasó? Simple y llanamente, cuando ellos fallecen, yo tengo el conocimiento, pero yo no soy infalible en ese momento ya. Porque esa revelación ya no es inspirada. Entonces, el problema, como dijo Jesús, las tradiciones pueden fallar. E invalidamos los mandamientos de Dios. Entonces, imagínense ahorita por temas, digamos, cuando hablamos de dogmas de salvación, diciendo que es vinculante para mi salvación creer en la infalibilidad del Papa, en la Inmaculada Concepción, cuando la Escritura no dice nada absolutamente de eso. Y dicen que es tradiciones y todo, que yo más creo que es un tema, un folclore, y está bien si ellos lo quieren manejar como un tema de fe de ellos como tal, pero eso que sea dogma vinculante, diciendo que los que no creemos en eso estamos perdidos, entonces ahí es donde está el problema. Ahí es donde esa tradición invalida los mandamientos de Dios, invalida la Escritura. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Pero déjame cerrar el punto, porque ellos tenían revelación y ellos necesariamente necesitaban, valga la redundancia, dejar por escrito todo eso. O sea, repito, yo no me opongo, digámoslo así, a la enseñanza oral. A ver, nosotros tenemos enseñanza oral, Santiago, el domingo en el culto, cuando el sacerdote habla la Biblia, abre la Biblia y lee lo que está allí, pues está leyendo palabra de Dios, ¿entiendes? Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros no podemos decir, no, es que los apóstoles eran sola escritura, cuando todavía en ese momento, digámoslo así, no había un canon cerrado para los creyentes, pero voy para allá. Eso no necesariamente quita el hecho que no se puede encontrar el principio epistémico implícito dentro de lo que ellos escribieron. Dentro de lo que ellos desarrollaron. Con todo respeto, ¿acabas de decir que los apóstoles no eran sola escritura? No sé cuál sería el problema con eso. O sea, si los apóstoles no eran sola escritura, los apóstoles no enseñaron sola escritura. ¿Cómo podían ser sola escritura cuando ellos estaban literalmente escribiendo? O sea, ellos tenían revelación para continuar escribiendo. Así es, Osman, claro. ¿Qué más claro? ¿Qué más le puedes decir a él? Es clarísimo, eso es lógico. Eso si no sería un anacronismo, eso es una locura. Pero hermano, mira, pensemos ordenadamente. Es anacrónico como lo estás planteando, Santiago. Es que sola escritura es anacrónico, claro que sí. Ese es el problema que le dice el católico. Sí, pero Santiago está pidiendo desde un inicio dónde está implícitamente esto. Y aunque ya se lo demostró cualquier cantidad de veces, Osman, a Santiago no lo entiende. No, realmente que esa honestidad intelectual de la que él habla, que no importa si se gana o se pierde, sino que se busca la verdad, él no abraza esto realmente. Para él mismo no lo abraza, porque está siendo bien claro Osman en esto. Católico. Mira, lo que acabas de decir, este punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque al principio vos entraste y yo te dije que uno de los mayores problemas que tengo con la sola escritura,
es que no se puede defender No con la se puede- escritura. Exacto, eso Bien. es lo que sostienes tú. Ajá. Estamos hablando del surgimiento del cristianismo, por ende acá nuestro material va a ser el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles. Bien, Bien. me acabas de reconocer que Y las enseñanzas de los apóstoles siempre iban y recurrían a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí se está viendo, obviamente, el principio implícito de sola escritura. los apóstoles no eran sola escritura. Si los Como apóstoles... nosotros- Pero déjame cerrar Ajá. la idea. Si los Ok, ok. apóstoles no eran sola escritura, eso quiere decir Bien. que los apóstoles no enseñaron sola escritura, porque ellos no eran sola escritura. ¿Qué es esto? Esto es un pensamiento circular. La verdad que, no sé, pensé que iba a estar un poco más de altura Santiago en este sentido. Me parece que Osman hizo un trabajo espectacular, lo explicó bastante bien. Eso sin que él tuviera a mano de repente material para poder soportar más la postura, pero a mí me parece bastante bueno, realmente magnífico. Y yo quiero culminar esto diciendo ciertas cosas. Primero, la robustez de sola escritura. ¿Por qué? Porque establece un fundamento sólido, coherente con la autoridad de la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afirmando que la escritura es la autoridad máxima. Es la autoridad máxima. No dependemos ni de tradiciones humanas, no dependemos de concilios, no dependemos de magisterio, que si bien es cierto tienen un valor histórico y nosotros nos apoyamos en nuestro quehacer teológico y no la desechamos como tal e incluso pastoral, no tiene la misma infalibilidad que la palabra. No la tiene ni la va a tener. Entonces, dado esto, nos da robustez en esto. Ok, asimismo la palabra misma nos dice que es inspirada y suficiente. Es inspirada y suficiente. Y como lo dijimos en el texto de 2 Timoteo 3:16 y 17, la escritura es suficiente y es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, para capacitar al creyente. No ocupamos nada más. Entonces, si la propia palabra, que hoy ya que está cerrado el canon, nos dice que es inspirada y única y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, no necesitamos nada más fuera de la escritura, ¿verdad? No ocupamos más nada. Representa una parte del sistema de autoridad completo en la vida del cristiano. Recuerden eso. Jesús y los apóstoles también constantemente apelaban a las escrituras. Ellos la apelaban como autoridad última en cuestión de fe. Entonces en Mateo 15, 3, 6, ahí mismo Jesús cuando reprende a los fariseos y lo que les decía, ¿verdad? Que él decía que ellos ponían la tradición encima de los mandamientos de Dios y ahí es donde habían problemas. Hechos 17, 11, lo que decía Osman, los de Berea, la supremacía, el énfasis de la supremacía en esto, bajo la luz de la palabra. Y al final, obviamente, el cierre, la revelación bíblica, como pasajes, digamos, Hebreos 1, Apocalipsis 22, 18, indican que la revelación de Dios es el cumplimiento en Cristo y que no se debe añadir ni quitar nada de acá, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar, y en vista de todo esto, podemos ver de que la escritura es completa y suficiente, sin necesidad de añadir nada, ni tradiciones, ni revelaciones externas, para complementar o tratar de interpretar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces, sí se puede encontrar implícitamente en la Biblia, ¿verdad? La sola escritura, ¿verdad? Porque la misma palabra afirma su propio carácter inspirado, suficiente y autoritativo, mientras que las tradiciones, como yo les decía, y las enseñanzas que pueden tener lugar, es cierto, en la iglesia, no tienen esa misma infalibilidad ni autoridad, ¿verdad? Para equipar o añadir a lo que Dios ya reveló en su palabra. No hay manera, no hay manera. Me pareció una charla bastante interesante. Hay unas posturas, podría llamar, sí, interesantes que Santiago tiene e hizo algunas preguntas muy buenas, pero lejos de eso creo que está enfrascado en un tema de, como no aparece sola escritura, aunque
él dice al inicio de que no necesita eso, sino que algo implícito, pero igual, cuando Osman lo muestra, cuando Osman le está preguntando y le está diciendo, mira, está aquí, está en esta otra palabra, ahí ya no aplica. Entonces, ahí es donde me parece que, pues no sé si tiene un velo o está endurecido su corazón, pero no puede ver esto que está claramente en la Escritura. Si te gustó este tipo de contenido, te pido que te suscribas, le des un like, lo compartas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestros programas. Este jueves vamos a tener un programa buenísimo con Gustavo en relación a lo que es ser un hombre, tanto de la parte y la cosmovisión cristiana como lo que estamos viviendo hoy en día. Yo soy Mauro, esto es Exposed y gracias. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist, reacting to news, expose the truth, hosted by Mara with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus, you ain't gotta wonder why the world's at war, governments may crumble, these chaotic times, it's the light we chose, removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go.